En la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 2 y 3. Esta vida se manifestó. Nosotros la vimos y damos testimonio de ella. Y les anunciamos a ustedes esta vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Les anunciamos, pues, lo que hemos visto y oído, para que ustedes estén unidos con nosotros, como nosotros estamos unidos con Dios, el Padre, y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. El apóstol Juan dice en estos cortos 2 versículos que la vida de Jesucristo se manifestó a la humanidad. Quería empezar con estos 2 versículos y después seguir con las 2 lecturas que fueron leídas. Siempre recordamos a Tomás, que es el que si no veo no creo. Pero también esos 2 discípulos que iban de camino a Emaús no creyeron. Y si uno lee el Evangelio de Marcos, cuando Jesús se les aparece a los 11 discípulos, les dice: qué poca fe tienen todos. Porque las mujeres, cuando amanecía, antes que salga el sol, cuando ya estaba amaneciendo, fueron al sepulcro y no lo vieron. Dice: aunque algunas de las mujeres que estaban con nosotros nos han asustado. Hoy nosotros sabemos de la resurrección. Creemos ese mensaje que nos dice Juan, que se manifestó en este mundo, el poder de Dios mediante la resurrección de Jesucristo. Pues fueron de madrugada al sepulcro, y como no encontraron el cuerpo, volvieron a casa. Y cuentan que unos ángeles se le aparecieron y le han dicho que Jesús vive. Fueron y le contaron, pero no le creyeron. Nos asustaron. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. O sea, lo que las mujeres decían era tal cual fueron a ver. O fueron a ver y tal cual lo que dijeron las mujeres era, pero no le creyeron. Dudaban. Estaban en un momento que no sé si será verdad, si será cierto. Se nos aparecieron unos ángeles, no sé, ¿será? ¿No será? Ese momento, estos 2 discípulos, y dice discípulos, porque no eran apóstoles los que caminaban por el camino de Emaús. Discípulos quiere decir que eran seguidores de Jesús. Y también a ellos el Señor se les apareció. Entonces Jesús les dijo: qué faltos de comprensión son ustedes, qué lentos para creer todo lo que le dijeron los profetas. Y ahí el Señor les empieza a explicar desde el libro de Moisés, o sea, al principio, en Éxodo, Deuteronomio, Número, Levítico. Saldrá un profeta de este pueblo como yo, pero aquel que no le haga caso a ese profeta será eliminado del pueblo. Ya en ese entonces Dios ya empezaba a manifestar de que iba a mandar a Jesucristo. Y fíjense en que Jesús les empezó a explicar desde los libros de Moisés lo que decían los profetas, como decía Santiago el viernes, los salmos,
profeta Isaías, el profeta Salmos 22, ya hablaban de ese Jesucristo. Pero qué faltos de fe, qué faltos de comprensión, qué lentos que son para entender, les dijo Cristo. Y les explicó todo lo que los profetas hablaban sobre él. Y en un momento, cuando el Señor parte el pan, lo reconocen y desaparecen. Reconocen que Él era Jesucristo. Y ahí nomás, sin pensarlo, se dijeron unos a otros, volvamos y contémosle a los hermanos que lo hemos visto. Y en ese camino, porque eran 11 kilómetros más o menos de donde ellos, de Jerusalén a donde habían ido, a Emaús, habrán ido charlando y habrán ido y dice, ¿cómo no nos dimos cuenta? ¿Cómo es que no nos dimos cuenta que veníamos caminando con ese Cristo, con el que habíamos estado siguiéndolo? Y llegaron y le contaron a los hermanos que lo habían visto. Y por 40 días el Señor se fue manifestando. Y después lo vio Pedro, y después los vieron otros, y así sucesivamente. Para que den testimonio de lo que hoy estamos festejando, que es la Pascua de Resurrección. Nos saludamos con una felices Pascuas, pero el verdadero saludo es felices Pascuas de Resurrección, diría Percy, siempre lo decía. Porque el pueblo cristiano festeja las Pascuas de Resurrección, porque si no serían las Pascuas antiguas. Felices Pascuas sería del Antiguo Testamento, de las Pascuas judías. Entonces ellos dos le contaron lo que le había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. Pero un ratito antes venían diciendo, ¿no es verdad que a medida que nos venía hablando nos ardía el corazón en el pecho? A veces cuando uno habla del Evangelio, o ayer cuando mirábamos la película de Jesús y lo golpeaban a ese Cristo, se te ponía la piel de gallina, como diciendo, ¿tanto sufrió por mí? Por ese amor incondicional hacia cada uno de nosotros. Y a veces dudamos. Siempre podemos mirar estos dos discípulos que dudaban de las mujeres. O ahora en el pasaje de Tomás, si yo no meto la mano en su costado o el dedo en las heridas de las manos y los pies, no voy a creer. Pero ¿cuántas veces nosotros no creemos lo que las Escrituras nos dicen? Es exactamente lo mismo. Tomás, ya sabemos prácticamente de memoria, estaban los 11 discípulos. Días antes, el Señor se presentó y no estaba Tomás. Y le contaron a Tomás, hemos visto al Señor, se nos ha aparecido. No, si yo no lo veo, no lo creo. Si no lo veo, no lo creo. A los 8 días el Señor se aparece en medio con las puertas cerradas y dice, Tomás, mete tu mano. Señor, ahora creo que eres el Mesías. Y hay un versículo. Primero dice, cuando el Señor se aparece, dice, paz a ustedes. Y Jesús le dijo, ¿crees porque me has visto? Dichosos los que creen sin haber visto. Bienaventurados somos nosotros, que no lo vemos,
y creemos lo que está escrito. Cuando empecé en los primeros versículos de Juan, la carta de Juan, hemos oído, hemos escuchado y le hemos escrito todo lo que el Señor nos ha dicho que le dijera. Solamente tenemos que creer por fe. Porque la fe nos mueve a creer algo que no vemos. Es esperar algo que vamos a recibir. Y es esa vida eterna. Hoy es la victoria de la muerte. Porque la muerte tenía todo apresado. Pero Cristo nos dio la libertad. La muerte no lo pudo retener porque no había pecado en él. Como decía Santiago, el Cordero perfecto, sin mancha y sin defecto. Ese Cristo fue el Cordero de Dios, sin mancha y sin defecto, para que nosotros podamos creer en Él y ser salvos. Tomás entonces exclamó: mi Señor y mi Dios. Ahí se dio cuenta. Pero nosotros tenemos que decir: mi Señor y mi Dios. Nosotros tenemos que creer y aceptar a Jesucristo en nuestro corazón. Y un día, como venció en la muerte, también va a venir a buscar a su iglesia. Con todo su poder, hoy recordamos la victoria, porque consumado es, dijo Jesús en la cruz. El trabajo ya está hecho para que la humanidad se salve. Ya hice todo, no precisa que ustedes hagan nada, solamente crean en mí y crean también en el que me envió, que es el Padre, que es el que planificó todo de antemano para que nosotros podamos ser salvos. Y no solamente nosotros. Así como nosotros creímos de aquellas personas que nos dijeron de Jesucristo, también va a haber otras personas que van a creer de lo que nosotros digamos. Pero nosotros tenemos que estar convencidos de lo que decimos, de esta realidad. Porque si empezamos a dudar o empezamos a decir: ay, me asustaron, no sé, o me asusta, o si no lo veo, no lo creo. Si dudamos nosotros, no vamos a convencer a nadie. Pero si estamos completamente seguros que esta es la realidad, podemos estar seguros que otras personas, así como nosotros, pueden creer. Este es un eslabón, es una cadena. Y cada cadena tiene un eslabón. Y se va uniendo. Los que nos antepasaron a nosotros nos fueron diciendo. Nosotros tenemos que decir. Y los que vienen después deberán decir y mantenerse firmes. Pero también el Señor nos dice: ¿hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga a buscar a su iglesia? ¿Qué nos quiere decir? Esas palabras, por ahí puedo decir, me asustan. Porque hallará fe está diciendo que las mismas personas van a perder esa fe. O van a alejarse de lo que Cristo quiere. O no les va a interesar. O los problemas de este mundo te van a ir llevando por otro lado. Alejados. Alejarse de ese Dios. ¿Será este tiempo? Si hallará fe el Hijo del Hombre, estamos nosotros. Quiere decir que nos podemos perder. Hoy estamos convencidos y creemos en eso. Continuamente tenemos que darnos una oportunidad de seguir a Cristo. Pascuas veníamos diciendo todos estos días atrás o en los mensajes que es el pasar, el dejar pasar. El Señor estábamos condenados porque Adán y Eva
pecaron. Pero al estar en un lugar separados de Dios, Cristo al morir y resucitar nos pasó. Pero tenemos que creer. Tenemos que estar convencidos de que Cristo es la salvación. No es el pastor, no es la religión, no es las buenas obras. Porque si no, no es el dinero, porque si no los ricos serían todos salvos. Es Cristo la obra redentora de ese Dios todopoderoso. Ese es el que te pasa, porque con su sangre limpió nuestros pecados de nuestro interior, cosa que nosotros no hubiésemos podido lograr. Dios nos amó de tal forma que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No nos vamos a perder, vamos a tener vida eterna. Pero todo aquel que no cree en el Hijo de Dios no tendrá esa vida. También lo dice las Escrituras. Tenemos que creer en ese Jesucristo. Hoy lo recordamos. Ayer miramos cómo lo golpeaban, cómo le pegaban. Hoy lo vemos con un cuerpo espiritual distinto, glorioso. También se decía ayer, lo vamos a ver en un comentario, no como un bebé, sino que va a venir con todo su poder, como realmente es. Y ahí va a ser tan inmensa nuestra alegría, que nuestro corazón se va a querer salir de nuestro pecho, de ese gozo. Ahora no nos podemos manifestar en este mundo, pero cuando Cristo venga en las nubes a buscar a su iglesia, ahí realmente nosotros seremos manifestados y el mundo reconocerá. Pero para muchas personas ya va a ser demasiado tarde.